Mis hermanos, Dios me les bendiga a todos ustedes que ya están listos con su Biblia en la mano para leer el capítulo diario. Estamos leyendo el Santo Evangelio de San Lucas y vamos en el capítulo 9. Le invito a que leamos este capítulo con respeto, con amor, conscientes de que Jesús nos está hablando a nuestro corazón para que hagamos un cambio en nuestra vida. Vamos a leer este capítulo invocando a las tres personas divinas para pedirles su ayuda para entender y vivir esta palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando lo reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar, porque unos decían: es Juan que ha resucitado de entre los muertos, y otros: es Elías que ha reaparecido, y otros: es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía: a Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es entonces este del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Al volver, los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Betsaida para estar a solas con ellos. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios, mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó: denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimento para todo este gentío? De hecho, había unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Y así lo hicieron los discípulos, y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo de Dios. Jesús le hizo esta advertencia: no se lo digas a nadie. Y les decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí
y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la gloria de su Padre, con los ángeles y santos. En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y de sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaban del cerro, les salió al encuentro un tropel de gente. De pronto, un hombre de entre ellos empezó a gritar: Maestro, te lo suplico, mira a este muchacho, el único hijo que tengo. De repente un demonio se apodera de él y empieza a dar gritos y lo hace retorcerse con violencia y echar espumarajos, y no lo suelta sino cuando está totalmente molido. He pedido a tus discípulos que echaran el demonio, pero no han sido capaces. Gente incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y tendré que soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo con violentas sacudidas, pero Jesús habló al espíritu malo en tono dominante, curó al muchacho y lo devolvió a su padre. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaba y no se atrevían a pedirle una aclaración. A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En ese momento Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está con ustedes. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él que fueran y entraran en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Mientras iba de camino, alguien le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro: Sígueme. Y él contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme,
y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este santo evangelio, hermanos, hay mucho de qué hablar, como siempre. Aquí nos habla del envío que Jesús hizo al mandar a los discípulos a llevar la buena nueva. Y estos fueron recorriendo todos los pueblos anunciando esa buena nueva que era Jesús. Hoy en este día nuestro Dios también nos invita a nosotros también a anunciar esa buena nueva que nos ha cambiado la vida a nosotros. Yo le invito a que le hable a toda persona que se encuentre de que su vida ha sido transformada por el amor de Dios. Una vez que esa persona le vea a usted que ha tenido un cambio grande en su vida, crea que esa persona se va a convertir, se va a acercar a nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que todo mundo tenga paz, tenga amor, tenga sanidad, y solamente lo vamos a encontrar al lado de nuestro Dios. Todos nosotros, por ser bautizados, tenemos la misión de llevar la buena nueva a otros corazones que todavía no le conocen. Aquí también nos habla de que todos decían quién era este que hacía todos estos milagros. Herodes estaba consternado porque no sabía quién era esta persona. Él había mandado matar a Juan Bautista y él pensaba tal vez es Juan Bautista que ha regresado. No sabía, pero dice la palabra que tenía ganas de ver a Jesús. Ojalá que nosotros en este día tengamos ganas de sentir a Jesús en nuestras vidas, de escuchar a Jesús, de obedecer a Jesús, porque hemos oído como Herodes todos los milagros que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos, y sintamos un gran deseo de estar con Él. Herodes tenía curiosidad, pero no tenía deseo de cambiar. Ojalá nosotros queramos conocer a Dios, porque realmente queremos que haya un cambio en nuestras vidas. Aquí también nos habla de que los discípulos le dijeron a Jesús que despidiera a la gente. Jesús siempre acogió a todo aquel que se le acercaba y duraba mucho tiempo con él. Y aquí nos habla de que era ya tarde y estaba en un lugar despoblado y no habían comido. Y le dicen los discípulos, despide a la gente para que se vayan a buscar alojamiento y comida. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Esta palabra, hermanos, nos invita a nosotros a darle de comer a todo aquel que anda en las calles, a todo aquel que no tiene un alimento. Nos invita a compartir el alimento. Estos tenían solamente 5 panes y se les hacía imposible compartir ese pan con tanto gentío, sabiendo que tenían a Jesús, sabiendo que Él había hecho grandes milagros, había expulsado demonios, había limpiado leprosos, y aún así todavía no entendían que Jesús podía hacer que esa comida alcanzara para todos. Lo mismo nosotros. ¿Cuántas de las veces decimos, es que si le doy a esta persona este dinero que traigo no me va a alcanzar? Cuando nosotros realmente confiamos en Dios, hermanos, y compartimos con esa confianza, crea que no le va a faltar nada para pagar sus biles, porque nuestro Dios no se deja ganar en generosidad. Hoy en este día nuestro Dios nos invita a salir de nuestro confort y ayudar a aquel que necesita, a darles de comer, darles esa comida material, pero también espiritual, detenernos a hablarles a las personas y decirles que este mundo es hermoso, que este mundo es bello, porque nos hemos encontrado con aquel que anunciaban los profetas, con aquel que venía a salvarnos y a darnos vida eterna. Yo le invito a que lo haga. Aquí también nos habla que todo aquel que se avergüence de Él se avergonzará cuando Él venga. Sabemos que Jesús va a regresar. Cuando venga rodeado de sus ángeles, todo mundo lo veremos, muertos y vivos, lo veremos, lo contemplaremos y va a venir a juzgarnos.
Por eso tenemos que estar preparados todos los días, enmendarnos, hacer la voluntad de nuestro Dios, para cuando Él venga podamos ir a ese encuentro con nuestro Dios que nos ama inmensamente. Aquí también nos habla, hermanos, de que todo aquel que quiera seguir a Jesús, que cargue con su cruz. Jesús lo dejó bien claro. En esta vida hay una cruz que tenemos que cargar. Todos llevamos una cruz. En este mundo no hay corazón desocupado. Todos llevamos alguna cosa que nos angustia. Pero si esa cosa que nos angustia, ese problema, como usted le quiera llamar, lo ponemos en las manos de Dios, crea que va a pesar menos. Entonces aquí nos queda claro de que la vida no es fácil. El seguir a Jesús, no crea que se acabaron sus problemas. En ninguna parte de la Sagrada Escritura Jesús dice: síganme y esto será fácil. Dice: síganme y yo les daré la gracia, la fuerza para seguir adelante, para perseverar, porque Él es el que sostiene nuestras vidas. Entonces, carguemos con nuestra cruz de cada día con amor, sabiendo que esa cruz nos va a santificar, nos va a volver dóciles a la voluntad de nuestro Dios. Aquí también nos habla que Jesús les dijo que algunos antes de morir verían la gloria de Dios. Aquí se refería a Pedro, a Santiago, a Juan, que iban a ver la gloria de Dios cuando se transfiguró. ¿Por qué los llevó Jesús a esa transfiguración? Porque Jesús quería que Pedro, el que había escogido como la roca, como la piedra donde se iba a fundar la iglesia, recordara esa visión hermosa de ver a Elías, el profeta, y al libertador Moisés. Quería que recordara en los momentos que iban a pasar bien difíciles cuando Jesús fue crucificado y que pensaron que todo se había terminado. Pedro iba a recordar que él había visto la gloria de Dios, y lo mismo estos dos que tuvieron ese privilegio de ver la gloria de Dios y escuchar la voz del Padre, porque aquí nos dice que una nube los cubrió y de la nube se oyó una voz: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Estas palabras son para nosotros. La palabra hay que hacerla viva. Hoy nuestro Dios nos está hablando que escuchemos a su Hijo, que hagamos la voluntad del Hijo. El Hijo quiere que obedezcamos al Padre, que amemos al Padre, que sigamos ese camino de salvación. Ojalá nos quede claro. Y también aquí nos habla de un joven que estaba enfermo y que los discípulos no pudieron sacar a ese demonio. Y aquí Jesús se enoja. A veces nos figuramos nosotros que Jesús nunca se enojó, pero Jesús también se enojó, como todo un ser humano que era. Le recuerdo que Él tomó nuestra humanidad, se volvió completamente humano. En todo fue igual a nosotros, menos en el pecado. Nunca cometió un pecado. Lo mismo la Santísima Virgen María. Y aquí también nos habla de que los discípulos se pusieron a discutir quién sería el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús le dijo que todo aquel que se haga el más pequeño será el más grande en el reino de los cielos. Si en este día nosotros nos hacemos pequeños, nos hacemos humildes y servimos a los demás, buscamos el bienestar de cada uno de nuestros hermanos, seremos grandes en el reino de los cielos. Mis hermanos, le invito a que lea este hermoso evangelio. Hay mucho de qué hablar. Yo nada más le hablé de unos puntitos, pero hay mucho que aprender, que deleitarnos a través de la santa palabra. Que tenga un día bendecido, una tarde bendecida, una noche bendecida en compañía de la Reina del Cielo, que está con nosotros cuidando cada día y nos lleva de su bendita mano a la presencia de nuestro Dios. Que Dios me le bendiga.